Y esta tarde, como habéis visto en el programa, está dedicada principalmente a la institución que posee esta joya bibliográfica, es decir, el Schlitzes Matritensis, Biblioteca Nacional Vitrina 26.2, que es un poco como la joya de la corona, ¿no? Entonces tenemos toda una serie de personas que trabajan o han trabajado en la biblioteca y que conocían y que conocen muy bien el manuscrito. La primera persona es Isabel Ruiz de Elvira Serra, que se ha jubilado recientemente, para nuestra tristeza, porque fue una persona que fue muy positiva al proyecto y a todo lo que planteamos. Ella es directora del Departamento de Manuscritos Incunables y Raros de la Biblioteca Nacional de España y nos va a hablar de un tema que yo ya he escuchado un poco anteriormente esta charla y que encuentro muy interesante, que es un poco el origen, el fondo de los manuscritos griegos de la Biblioteca Nacional de España, el origen y la evolución de este fondo, con datos muy interesantes que va a explicar no solo del pasado, sino de la historia reciente de España. Vale, muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias a los organizadores de este seminario por permitirme ofrecerles esta breve explicación de la rica colección de códices griegos que alberga la Biblioteca Nacional de España. Desde luego la pieza estrella, como ustedes saben, es el Schlitzes Matritensis. Voy a dedicar en la media hora que tengo pues, a hablar un poco de lo que es esta colección, el ámbito cronológico de los códices, los lugares de ejecución, los autores, las materias, con especial hincapié en los códices iluminados y sobre todo hablar de las procedencias, las diferentes procedencias de los códices de esta colección. En esta institución, la Biblioteca Nacional de España, se custodia un total de 365 volúmenes manuscritos, escritos total o parcialmente en griego. Se trata de la segunda colección más importante de España, solo por detrás de la del Monasterio de San Lorenzo del Escorial, que se compone de unos 600 códices. Esta colección ha sido estudiada exhaustivamente por grandes especialistas como Gregorio de Andrés, que hasta su fallecimiento en 2005 fue asiduo lector en la Sala Miguel de Cervantes de la Biblioteca Nacional, y otros investigadores como José María Fernández Pomar y, más recientemente, Inmaculada Pérez Martín. Estos códices, los 365 códices griegos, se pueden consultar en la Sala Cervantes de la Biblioteca Nacional mediante petición anticipada, siempre que se acredite la posesión del carnet de investigador y explicando la naturaleza de la investigación. Y, por supuesto, siempre y cuando el estado de conservación de estos códices lo permita. Aquí tienen la Sala Miguel de Cervantes, donde estudian los investigadores. En cuanto al ámbito cronológico, el ejemplar más antiguo conservado en la Biblioteca Nacional de España es el papiro de Ezequiel, un fragmento de un códice en papiro del siglo II. Sin embargo, esta valiosa pieza no pertenece a la Biblioteca Nacional de España, sino a la Fundación Pastor de Estudios Clásicos, que la depositó allí en el año 1983 por motivos de seguridad y preservación. Se trata de uno de los fragmentos más antiguos de la Biblia, traducida al griego, o Septuaginta, y se conserva, desde luego, en la cámara acorazada del depósito de manuscritos incunables y raros, y será objeto de una exposición en 2025 en la propia Biblioteca Nacional. Pero de los códices que realmente pertenecen a la Biblioteca Nacional, el ejemplar más antiguo se remonta al siglo IX y es los escolios menores a la Ilíada de Homero, que procede del monasterio de San Salvador de Mesina.
Luego hay 4 volúmenes del siglo X, 2 de ellos procedentes del monasterio de Fuente Santa del Galisteo en Cáceres, el tercero del cardenal Celada, que como veremos tiene una colección muy importante de códices iluminados, y el cuarto perteneció al conde de Miranda. Aquí he puesto un ejemplo del siglo X, que son los sermones de Gregorio Nacianceno, que pertenecieron al obispo al patriarca de Jerusalén y obispo de Foligno, Rodrigo de Carvajal. Luego, si seguimos con el ámbito cronológico, 50 de los códices son de los siglos XI al XIV. Entre ellos está, como sabemos, el Esquilitzes, copiado en Sicilia en el siglo XII. Luego hay 81 del siglo XV, la mayoría que pertenecieron a Constantino Láscaris y llegaron a través de la colección del duque de Uceda. Luego hay 133 del siglo XVI, son los más numerosos porque fue entonces cuando proliferaron los copistas en Italia y en Castilla. Estos copistas atendían las numerosas demandas de los eruditos coleccionistas que había entonces en España y en otras partes de Europa. Luego hay 27 del siglo XVII, ya de una forma mucho más localizada para uso de helenistas en bibliotecas y conventos. Y, curiosamente, 57 del siglo XVIII, casi todos copiados en la Biblioteca Nacional para una edición bilingüe griego-latín que finalmente quedó inédita. En cuanto a los lugares de ejecución, la mayoría de los ejemplares fueron copiados en Italia, sobre todo en Mesina y otros lugares de Sicilia, en Milán, donde residió Constantino Láscaris una temporada, en Venecia, en Roma, en Trento, donde se reunieron diferentes eruditos con motivo del concilio, en Florencia, en la abadía de Grottaferrata y en Calabria. Otros lugares fueron en Castilla, fueron también varios copistas, concretamente Andreas Darmarios y varios discípulos suyos, y se establecieron, tuvieron taller tanto en Toledo como en Madrid. Luego hay algunos que proceden de Constantinopla, 5 concretamente, entre el siglo X y el siglo XIV. 4 de ellos pertenecieron al cardenal Celada y el quinto a Constantino Láscaris, y 3 que proceden de Rodas, donde estuvo también Láscaris después de su cautiverio turco. En cuanto a los autores, según la base de datos Pinaqués, en los 365 volúmenes manuscritos en alfabeto griego, la mayoría misceláneos, que componen la colección, se recogen un total de 2.544 fragmentos o copias de obras de muy numerosos autores, desde el siglo VIII a.C. al siglo XVIII. De los 365 códices, 63 reproducen o comentan obras clásicas, como la Ilíada de Homero y las obras de Jenofonte, Platón, Aristóteles, Plutarco y otros. Y el resto están escritos por autores bizantinos. Las principales materias son la religión, desde luego, sobre todo comentarios bíblicos, con especial dedicación a los salmos o los salterios. Hay también muchísimos sermones, controversias y polémicas religiosas, epístolas, discursos, oraciones, obras litúrgicas, obras teológicas y las llamadas catenae, que son colecciones de comentarios a diversos textos. Otras materias comunes son la filosofía, concretamente la corriente neoplatónica, con obras de Plotino, Porfirio, Jámblico, Proclo, Sinesio, Damasio. También la gramática, con obras de Teodoro de Gaza, Suidas, Planudes, Manuel Moscópulo. Y la historia. En concreto, hay 5 códices que recogen la historia bizantina, además de las 2 copias del Esquilitzes, la original del siglo XII y otra realizada en la Catedral de Mesilla en el siglo XVI. Tenemos historias bizantinas de Juan VI Cantacuceno, Nicéfero Grégoras, Paquimeres y el Cronicón Pasquale. El Esquilitzes cuenta además con una traducción latina de Vicente Mariner en un códice misceláneo del siglo XVII procedente del convento de Trinitarios Descalzos en Madrid. Hay también, aunque son mucho menos numerosos, tratados científicos de botánica, farmacia, física, astronomía, mecánica, aritmética. Y especial importancia revisten los códices que contienen música notada bizantina. Fueron estudiados por Paraskevi Katstiufa en una obra llamada El legado musical griego en España, editada en 2015. En cuanto a los manuscritos iluminados,
si descartamos los que contienen decoración menor, como pequeñas rúbricas iniciales o bordes, los realmente importantes solamente son 7 destacables, datados entre el siglo X y el siglo XVI. El más importante de todos es, como saben, la historia bizantina de Esquilitzes, del siglo XII, que cuentan con 574 miniaturas. Luego hay 4 que pertenecieron al cardenal Celada, todos ellos copiados y iluminados en Constantinopla, que van desde el siglo X, el Tetraevangelium, un evangeliario del final del siglo XI, un salterio del siglo XIV y unos tratados de medicina también del siglo XIV. Y por último, 2 fueron propiedad de Francisco Mendoza y Bobadilla, y llegaron a través de diferentes coleccionistas. Uno de ellos, muy pulcro y muy bien iluminado, es una obra que son varios tratados de arte militar del siglo XVI. Las procedencias de todos estos ejemplares dan idea del entusiasmo que suscitó entre eclesiásticos y nobles españoles de los siglos XVI al XVIII la posesión de manuscritos en griego. Prelados como los obispos García de Loaysa y Martín Pérez de Ayala, o los cardenales Mendoza y Bobadilla, Lorenzana, Celada, aristócratas como el duque de Alcalá, el conde de Miranda, el conde de Osorno, el condestable de Castilla y otros nobles y eclesiásticos atesoraron antiguos códices en esta lengua. Vamos a estudiarlos empezando por los más numerosos, que son los que proceden del convento de San Vicente de Plasencia, que es casi un tercio de los que componen la colección, 110 códices. Este monasterio albergaba la rica colección de códices griegos reunidos en Roma por el cardenal Francisco de Mendoza y Bobadilla, que vivió en la primera mitad del siglo XVI. Este personaje se formó en las universidades de Alcalá y Salamanca, donde estudió en profundidad la lengua griega. Fue nombrado obispo de Burgos y cardenal, motivo por el cual residió durante más de 10 años en Roma, de 1544 a 1557. Allí frecuentó a los humanistas bibliófilos y se hizo con una importante biblioteca de unos 123 códices griegos, adquiridos a los numerosos copistas que allí se dedicaban a ese menester. De hecho, de toda la colección, casi todos son del siglo XVI, solamente hay 10 anteriores a esa fecha. A la muerte del cardenal, en 1568, los libros pasaron a poder de su hermano Fernando de Mendoza en Toledo y posteriormente a su sobrino Juan. Allí los compró en 1588 García de Loaysa Girón, canónigo de Toledo y preceptor del príncipe futuro Felipe III. Este personaje trasladó a Madrid en 1590 toda la biblioteca del cardenal Mendoza, en la que había 91 códices griegos. García de Loaysa, por su parte, aumentó la colección con otros 32, 20 de ellos comprados al bibliófilo flamenco Felipe de Auxí, gentilhombre de cámara de Felipe II. Se sabe que este personaje compraba también los códices al copista Andreas Darmarius, y el propio García de Loaysa mandó copiar otros 12 al mismo Andreas Darmarius y a Antonio Calosinás, que por entonces tenían un taller de copia en Toledo y en Madrid. Esta biblioteca pasó a los sobrinos de García de Loaysa, residentes en Plasencia, y en 1650 fue trasladada, a cambio de 1.250 misas, al convento de los dominicos de San Vicente de esta ciudad, que en ese momento era universidad y principal colegio de la Orden Dominica en Extremadura. Ahora, como saben, es Parador Nacional de Turismo en Plasencia. En 1739, Juan de Iriarte, bibliotecario de la Biblioteca Real, que como saben fue el origen de la Biblioteca Nacional, gestionó una permuta con este convento. La Real Biblioteca Pública recibió estos antiguos códices griegos que allí ya nadie usaba, enviándoles a los monjes a cambio obras de autores eclesiásticos contemporáneos que los monjes necesitaban para sus clases. Esta colección de 110 códices está formada fundamentalmente por copias del siglo XVI de autores eclesiásticos bizantinos, principalmente padres de la Iglesia Oriental: Atanasio, Basilio, Gregorio Nacianceno, Juan Crisóstomo, Gregorio de Nisa, Juan Damasceno y otros. La tipología incluye comentarios bíblicos, epístolas, controversias religiosas, actas de concilios, hagiografía, sermones y ceremonial. La siguiente colección en importancia por número, aunque quizás sea la más importante por su contenido, es la del duque de Uceda. La mayoría de los ejemplares de este fondo proceden de la biblioteca de Constantino Láscaris.
que vivió de 1434 a 1501. Fue un erudito bizantino enviado a Italia a raíz de la conquista turca de Constantinopla, en 1453. Tras liberarse del cautiverio turco, pasa por varias ciudades griegas, entre ellas Faras y Rodas, donde adquiere diversos manuscritos. En 1458 se aposenta en Milán para entrar al servicio de Francisco Sforza como preceptor de griego. En 1466 se establece en Mesina, Sicilia, donde funda una prestigiosa escuela en la que se educaron numerosos humanistas como Pietro Bembo o Niccolò Balda. Allí va enriqueciendo su biblioteca a través de la adquisición y copia de manuscritos griegos, de su mano o de mano de sus discípulos. Entre las obras copiadas predominan las de autores profanos sobre los eclesiásticos: Platón, Aristóteles, Genofonte, Plutarco, etc. El propio Láscaris también compuso numerosas obras y compendió y comentó las de otros autores, obras de carácter filológico, histórico, epístolas y obras poéticas. Esta biblioteca pasó a la capitular de Mesina a la muerte de Láscaris en 1501. Los códices de Láscaris se agregaron a 3 que ya estaban en la biblioteca capitular de Mesina y que habían pertenecido al humanista local Ludovico Sacano. Y a finales del siglo XVI llegaron a la capitular los 5 procedentes del monasterio ortodoxo de San Salvador in Lingua Faris de Mesina. Lingua Faris, me he enterado hace poco gracias a Manuel, que quiere decir en la lengua de tierra donde estaba el faro de Mesina. Este monasterio, fundado en 1132, tenía un importante scriptorium donde se copiaban y se iluminaban diferentes códices. Y lo que pasa es que ya en el siglo XVI sufrió una importante decadencia porque los monjes no valoraban su biblioteca y muchos de ellos fueron expoliados y se repartieron por diferentes bibliotecas de Europa. Entre los códices que nos han llegado de este monasterio de San Salvador están los escolios menores a la Ilíada de Homero, del siglo IX, que es el ejemplar más antiguo de toda la colección de manuscritos griegos de la Biblioteca Nacional y también uno de los ejemplares de los códices más antiguos de toda la biblioteca. Y, por supuesto, la joya indiscutible, la historia bizantina de Esquilitzes, original del siglo XII, de la que se hizo una copia en el siglo XVI, realizada en la propia catedral de Mesina por el copista Jorge de Constantinopla. Tras la llamada Guerra de Mesina, de 1574 a 1578, 1674-78, la biblioteca capitular fue incautada por el virrey de Sicilia, Francisco de Benavides, conde de Santisteban del Puerto, y llevada al Palacio Virreinal de Palermo, conocido como Palacio de los Normandos. El siguiente virrey de Sicilia, Juan Francisco Pacheco Tellez Girón, duque consorte de Uceda, la trasladó a su palacio en Madrid en 1696. Aquí ven cuál fue el palacio del duque de Uceda o de los Consejos, que está en la calle Mayor, esquina Bailén, que fue edificado por el primer duque de Uceda en 1613 y es actual sede de la Capitanía General y el Consejo de Estado. Finalmente, dado que este personaje formó parte del bando austracista en la Guerra de Sucesión, su riquísima biblioteca fue a su vez incautada por Felipe V y pasó a la Real Biblioteca Pública en 1712. Todos los libros que pertenecieron a Uceda son fácilmente identificables, ya que los mandó encuadernar en pergamino teñido de verde con hierros dorados. El fondo actual de manuscritos griegos procedentes de Uceda se compone de 94 volúmenes, más 2 fragmentos insertados en 2 ejemplares de incunables. Los ejemplares copiados o anotados por Láscaris suman 86. El siguiente grupo de códices en número procede de la biblioteca del eminente erudito y teólogo Martín Pérez de Ayala, obispo de Segovia, de la Orden de Santiago. Este personaje asistió como consejero de Benito Arias Montano a la última etapa del Concilio de Trento, de 1562 a 1563. Allí adquirió en el taller de Andreas Darmarios 30 códices copiados en estos mismos años por el propio Darmarios o por sus colaboradores, Antonio Calosinás, Coniates, Teolepto, Mirocefalites y Zacarías Escórdiles. Casi todos ellos son de contenido religioso, destacando las actas de concilios ecuménicos como el de Nicea, el de Constantinopla o el de Florencia. A la muerte de Martín, en 1566, sus libros pasaron a la casa central de la Orden de Santiago, el monasterio de Uclés, llamado el Escorial de la Mancha.
En 1872, con la desamortización de bienes culturales promovida en el Sexenio Democrático, se trasladaron a la Escuela Diplomática, adscrita al Archivo Histórico Nacional. Y en 1896 pasaron a la Biblioteca Nacional gracias a una permuta con el Archivo Histórico. La siguiente colección, compuesta solamente de 12 códices, proceden de la notable biblioteca del condestable de Castilla Juan Fernández de Velasco, duque de Frías. Este personaje, formado en Salamanca en las aulas del Brocense, había acumulado en su palacio de la Plaza del Salvador de Madrid más de 3.500 volúmenes manuscritos e impresos que había adquirido en sus viajes por el extranjero como diplomático, principalmente por Italia, representando a Felipe II y a Felipe III. A su muerte, estos ejemplares fueron llevados al palacio familiar de la familia Velasco en Burgos, la Casa del Cordón. Posteriormente, en el siglo XVIII, fueron puestos a la venta. Hay noticia que la Real Biblioteca Pública compró parte de esta biblioteca en 1736 y 1741. Los 12 códices griegos de esta colección nos dan idea de los intereses de este culto personaje. La Ilíada de Homero, el arte poética de Aristóteles, la geografía de Estrabón, un tratado de Pablo de Gina sobre medicina y una obra de Eustacio sobre la descripción del mundo de Dionisio Periegetes, entre otros. La siguiente colección, pequeña en número pero de gran importancia por su contenido, es la del cardenal Francisco Saverio de Celada y Rodríguez, que vivió en el siglo XVIII, nacido en Roma en el seno de una familia de origen español, y ocupó los cargos de secretario de Estado del Papa Pío VI y de cardenal bibliotecario del Vaticano. Gran bibliófilo, reunió una magnífica biblioteca privada que constaba, además de numerosos impresos, de 1.400 códices, 45 de ellos en griego. Tras la invasión napoleónica de Roma, en 1798, todos los cardenales se trasladaron a Florencia. Allí, Celada, pensando que su destino sería refugiarse en España y aconsejado por su amigo el cardenal Lorenzana, arzobispo de Toledo, decidió donar todos sus manuscritos a la Catedral de Toledo, a donde llegaron procedentes de Roma en 1799. El cardenal no los pudo ver allí, ya que murió en Florencia 2 años más tarde. En esta biblioteca capitular permanecieron hasta 1869, cuando, obedeciendo al edicto de incautación de Ruiz Zorrilla, la Biblioteca Nacional acogió 11 de estos valiosos códices, que poseen una lujosa encuadernación con el escudo del cardenal. Algunos de ellos son de gran valor, como un salterio y libro de horas del siglo XIV que contiene música notada bizantina, un calendario eclesiástico, un evangeliario, una colección de inscripciones griegas, una copia del siglo X de los comentarios a los evangelios de Eusebio, colecciones de escritos de medicina y de obras clásicas de Píndaro, Licofrón, Luciano de Samosata, Aristóteles, Heródoto, Aristófanes. Al menos 3 de estos códices fueron copiados en Constantinopla y pasaron por las manos de Federico Sforza en Milán. Otras procedencias ya de menor importancia son, por ejemplo, la de Antonio López de Zúñiga, el 13º conde de Miranda, compuesta por 6 códices. Esta biblioteca fue adquirida por la Real Biblioteca Pública en 1757, siendo director Juan de Santander, por 5.500 reales de vellón. Gregorio de Andés localizó 12 códices con esta procedencia, distinguibles por un ex libris manuscrito. Los 6 códices griegos de esta biblioteca fueron comprados probablemente por el helenista Antonio de Covarrubias, al librero y copista Andreas de Armarios, establecido en España en el último tercio del siglo XVI. En el siglo XVII pasaron a manos del conde-duque de Olivares y después a las de su sobrino el marqués de Liche, cuya biblioteca fue vendida en Almoneda en 1691. Y allí los adquirió el 11º conde de Miranda, Juan de Chaves. Otra pequeña colección es la de Fernando Afán de Rivera y Enríquez, duque de Alcalá de los Gazules y marqués de Tarifa. Este aristócrata sevillano, educado por humanistas, logró formar en su palacio sevillano, Casa de Pilatos, una magnífica biblioteca de más de 6.000 volúmenes, estudiada recientemente por David Mayén. La Biblioteca Nacional custodia 4 códices griegos procedentes de esta gran biblioteca, tras de cuya desgregación fueron comprados al escritor Benito Martínez Galloso en 1739. Son 3 volúmenes de temática religiosa y uno que contiene los comentarios de Eustacio a la Ilíada y la Odisea. Y tenemos también 2 códices procedentes del monasterio de Fuente Santa del Galisteo.
El tercer conde de Osorno, García Fernández Manrique, fallecido en 1546, fue el fundador de un convento de dominicos llamado de la Fuente Santa cerca de la villa de Galisteo, en Cáceres, en 1529. En este convento se depositaron unos códices griegos procedentes de la biblioteca del patriarca de Jerusalén y obispo de Foligno, Rodrigo de Carvajal. En 1539, a la muerte de este prelado, entroncado con la familia de los Carvajales de Plasencia, los códices fueron adquiridos por su paisano, el conde de Osorno. Desmantelado el monasterio y su biblioteca en el siglo XVIII, el librero Francisco Guerrero vendió 2 de estos códices a la Biblioteca Nacional. Son 2 volúmenes de los sermones de Gregorio Nacianceno, muy valiosos por su antigüedad, ya que datan del siglo X. Y luego hay otros manuscritos anteriores a 1600 de diversas procedencias. Uno de ellos del siglo XIV pertenecía a los duques del Infantado. Otros 2 fueron copias del siglo XIX a los libreros Manuel Montes y Mariano Murillo. Otro es autógrafo del helenista Juan de Villalobos, profesor del Colegio Trilingüe de Salamanca. Y 2 más proceden de Antonio Agustín. Hay también manuscritos de los siglos XVII y XVIII, 13 ejemplares procedentes del convento de Trinitarios Descalzos, con los epigramas del helenista Vicente Mariner, del siglo XVII, 4 de Pedro Caro y Sureda, marqués de la Romana, otro del obispo de Segovia, Domingo Valentín Guerra, así como unos apuntes de gramática del siglo XVIII que pertenecieron a los duques de Osuna. Pero sobre todo destacan por su número las copias que mandó hacer el bibliotecario Rafael Casalbón en la Real Biblioteca Pública de manuscritos antiguos de la propia colección de la biblioteca o de la del Escorial, para preparar una edición bilingüe griego-latín que nunca llegó a ver la luz, pero de cuyo proyecto nos han quedado 9 volúmenes manuscritos de las Anécdota Greca Matritensia con su traducción latina. En esta labor fue ayudado por los copistas Faustino Muscat, que a veces firmaba como Faustino de Borbón, y Ruy Bamba. Por último, les quería hablar de la última adquisición de la biblioteca, ya que la colección de manuscritos griegos se ha incrementado en un ejemplar, llegando a 365, gracias a una última adquisición que ha ingresado en el Departamento de Manuscritos en el mes de mayo de este año, por compra a la Casa de Subastas Sotheby's. Se trata de un manuscrito de las Estratagemas de Polieno, en copia del siglo XVI. Polieno, que vivió en Macedonia en el siglo II, dedicó a los emperadores Marco Aurelio y Lucio estos 8 libros de estratagemas de guerra que reúnen más de 800 relatos de historiadores más antiguos como Éforo de Cumas y Nicolás Damasceno, y recogen textos de autores clásicos de los que no se ha conservado ningún otro testimonio, lo que confiere gran importancia a la obra. La copia se puede datar en Roma hacia 1575, de mano de Camilo Véneto o Camilo Zanetti, copistas del entorno de Andreas de Armarios. Fue propiedad del humanista Diego de Covarrubias, luego de Pedro Rodríguez de Campomanes, ministro de Carlos III, y hacia 1879 pasó a manos de Francisco Fernández y González, rector de la Universidad de Madrid. Finalmente lo adquirió José Lasso de la Vega, catedrático de griego de la Universidad Complutense, que preparó también un artículo sobre este códice. Y sin más, espero que les haya interesado todas estas procedencias de la colección de manuscritos griegos y les doy muchas gracias por su atención.